A continuación os presento a Marcos Sanz, que creo que para muchos de los que estamos aquí no necesita mucha presentación, pero os contaré, él nos va a hablar de sexualidades, cuerpo, mujer y peligro, ¿vale? Marcos es sociólogo y actualmente es profesor del Instituto de las Ciencias de la Sexología, conocido como INCISEX. Marcos es doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y fue profesor de Sociología en la misma. También fue director general del ente público Radio Televisión Madrid, senador por la Comunidad Autónoma de Madrid, presidente y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid y, por último, es experto en evolución sociológica e histórica de la sexualidad. Esperamos que os guste mucho. Bueno, yo quisiera hablar desde... ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? Vale. Bueno, buenas tardes. Empezaré por algunos pocos reconocimientos y también por algunas pocas identidades. Bueno, yo soy de Valladolid. Y claro, esto tiene un problema, y es que como figura en el carnet de identidad, pues soy de Valladolid para toda la vida. Y entonces cuando vengo a Valladolid, pues no es igual que cuando voy a Palencia, por ejemplo, que es de donde es Efigenia, que no lo ha dicho, pero es de Palencia, que como todos sabéis, pues es un hermoso barrio de Valladolid. Bueno, entonces, pues soy de Valladolid y para mí es un placer estar en Valladolid, porque como soy, y lo soy porque en el carnet de identidad figura de por vida, estoy marcado, mi condición sexuada es de ser, soy un sexuado vallisoletano, pues estoy muy a gusto y muy cómodo. Y segundo, esa es una pequeña, digamos, demostración de identidad. Segundo, estoy muy agradecido me gusta el nombre, Dialogasex, porque está muy bien que el sexo sea un diálogo y forme parte de nuestro diálogo con el cuerpo, hoy hablaremos de eso, o a través del cuerpo con el mundo. Y está muy bien que esta asociación vallisoletana se llame así. Y tengo que agradecerle a su presidenta que por fin estoy en Valladolid. Llevaba algún tiempo deseando que nos juntáramos en Valladolid y he venido a Valladolid y es para mí un placer doble. Primero por venir a Valladolid y segundo por venir de la mano de Dialogasex. Luego os voy a contar una especie de juego. Estoy últimamente sometido a lo que voy a llamar el juego de los títulos. Pasa lo siguiente. Dice uno, bueno, es que hablas de cualquier cosa. No, os voy a contar. Ana lo sabe perfectamente, porque yo fui a Avilés y entonces Efigenio, bueno, pues vamos a Avilés, ¿Y de qué hablamos en Avilés? Bueno, pues ya que nos pongan... Y entonces me ponen un título. El título adivina bien aquello de lo que yo quiero hablar. Es decir, el Avilés fue muy chocante. Ana me obligó, entre comillas, cariñosamente, a que yo fuera capaz de, en público, expresar una de mis mayores, digamos, frecuencias de análisis personal y profesional, que es la figura de Simone de Beauvoir, que me parece una figura cumbre del siglo XX. El segundo sexo me parece uno de los libros fundamentales del siglo XX. Pero además me parece uno de los libros fundamentales de la sexología del siglo XX. No hay una perspectiva sexológica del pensamiento de Simone de Beauvoir y, sin embargo, el pensamiento de Simone de Beauvoir es un pensamiento sexológicamente riquísimo, extraordinariamente fértil para poder hablar o dialogar con él. Y en Avilés, pues me vi en la, entre comillas, presión
simpática de hablar de Simone de Beauvoir, de pensar sexológicamente con los que estaban conmigo en Avilés en torno a la deslumbrante figura de Simone de Beauvoir. Es decir, ¿qué hizo Ana? Ana tuvo la virtud de adivinar algo que estaba más o menos oculto y que yo tuve la obligación de desvelar. Es que Simone de Beauvoir y yo nos frecuentamos mucho. Y sobre aquello, pues configura ya una especie de, digamos, de hito dentro de lo que son mis expresiones públicas en torno a la reflexión sobre la sexualidad. Al año siguiente en Avilés, pues pasó parecida cosa. Ana inventó una suerte de título y yo tuve que adivinar qué había detrás de su deseo de que yo hablara de eso y además adaptarme a su adivinanza. Y bueno, esta vez también me pasa igual. El Diáloga Sex ha puesto encima de la mesa un título que, bueno, es que ese título permite, y voy a reflexionar desde él sobre lo que os voy a intentar contar hoy. Sexualidades, cuerpo, mujer y peligro. Bueno, pues yo me he visto en la obligación de adivinar, este es el juego, de qué quería María Eugenia que yo hiciera en este triángulo cuadrilátero. No se sabe muy bien si es un cuadrilátero o es un triángulo, y ahí está también uno de sus pequeños misterios. Si sexualidades forma parte de uno de los 4 lados del cuadrilátero, o se trata de simplemente una suerte de a priori y que luego los 3 vértices del triángulo son cuerpo, mujer y peligro y son solo cuerpo, mujer y peligro. Voy a hablar del cuadrilátero, aunque luego voy a centrarme fundamentalmente en el triángulo. Primero, sexualidades. Bueno, me interesa por algo que también intentaba, con esta premura que tenemos siempre en las charlas que vamos dando por ahí, explicar Efigenio. Y es que la sexualidad se declina en plural. La sexualidad se declina en plural. De hecho, tendríamos que hablar de cuerpos también, de mujeres y de peligros. Pero bueno, se declina en plural. Efigenio lo ha intentado explicar muy bien a través de esa dialéctica brutal que ha cruzado todo el siglo XX entre Eló y Elí. Eló y Elí. Lo binario dicotómico, que es Eló, lo que no es binario y aspira tampoco a ser dicotómico, que es Elí. Sobre esto Ulrich Beck escribió palabras sabias unos años antes de morir. La complejidad es Elí, la simplicidad es Eló. Lo veía con toda claridad Beck. El sexo es complejo, el mundo del sexo es complejo y se declina con el I y no con el O. En general, por tanto, se declina desde la pluralidad. Por ejemplo, yo creo que deberíamos, os hago una propuesta ya, deberíamos declinar en plural diversidad para hablar de diversidades. No hay diversidad, porque la diversidad ya como concepto no hay diversidades. Y por tanto, ¿por qué? Porque además deberíamos empezar a pensar, es un salto muy complicado después del apoderamiento colectivo que se ha hecho de los términos identitarios, declinar la idea de identidad en términos plurales, porque hay que empezar a hablar de identidades en plural y hay que hablar de identidades múltiples y hay que hablar de cómo las identidades, y ahí está el problema, son tanto más ricas cuanto menos jerarquizadas están. Es decir, somos plurales porque tenemos identidades múltiples no jerarquizadas, o lo menos jerarquizadas posible. Si hay una jerarquización en virtud de la cual una se sitúa arriba y las restantes se sitúan abajo, estamos haciéndole un flaco
favor a la complejidad. Por tanto, sexualidades, ¿por qué? Porque me interesa que, como primera medida, como primera visión, como primer flash, hay que instalar las sexualidades en el territorio de las complejidades y de las incertidumbres. Somos inciertos. Decía Nietzsche que el hombre es el único animal no fijado. Fijaos, detrás. Es el único animal no fijado. Los animales que no son el hombre están, el hombre por extensión, la especie humana en términos, están fijados, vienen fijados. Los seres humanos no somos seres fijados, nos vamos fijando, nos declinamos en gerundio, nos vamos haciendo. De hecho, tampoco somos sexuados, para corregir a Efigenio, nos estamos sexuando. Sexuarse es un proceso, nos vamos sexuando. Y por tanto, él lo dice, pero conviene de vez en cuando abandonar los infinitivos para empezar a reivindicar los gerundios. Somos en gerundio, estamos siendo. Y el verbo ser es peligrosísimo para todo y también para la sexualidad. Es peligrosísimo, insisto, para todo. Y por tanto, la idea de las pluralidades y las incertidumbres. Somos de las complejidades y de las incertidumbres. Sexualidades complejas e inciertas. Antes hablaba con muchísima sabiduría también Efigenio de cómo todo nos lleva a buscar seguridad. En el sexo, probablemente en muchas otras cosas que no sea el sexo. No, tenemos que empezar a saber gestionar la incertidumbre, sin pánico. Una de las cosas en las cuales, o por las cuales las mujeres nos están ganando, afortunadamente, la batalla a los hombres en este tiempo, es porque gestionan muchísimo mejor la incertidumbre, porque tienen muchísimo menos temor al pánico. No es casual que este aula esté lleno de mujeres y apenas haya varones. Eso no es casual. Responde a algo. Responde a una huida. ¿A una huida de qué? De la complejidad y de la incertidumbre. Los varones del siglo XXI llevamos, los del siglo XX también, pero los del siglo XXI, si cabe más, estamos huyendo de la complejidad y de la incertidumbre. Estamos intentando certezas, como sea, al precio que sea, comprándolas como sea y intentando simplicidades. Anhelamos, añoramos los tiempos en los cuales todo era simple y claro. El hombre era claro y la mujer clara y todo se sabía y la estructura de las cosas estaba perfectamente pensada para que nosotros fuéramos repetidores de lo que estaba pensado. Primera parte, por tanto. Acepto el desafío de hablar de sexualidades, de entender que conviene aceptar que la complejidad y la incertidumbre forman parte de la necesidad de pensar el sexo hoy. Cuerpo, mujer y peligro. Bueno, con estas tres palabras se explica todo, absolutamente todo lo que le ha sucedido o lo que le sucedió, si entendemos que es un tiempo pasado, a la sexualidad en el siglo XX y lo que le está sucediendo en el siglo XXI. Primero, primer vértice del hipotético triángulo, cuerpo. Bueno, nos ha costado muchísimo llegar a la conclusión de que no se puede declinar la sexualidad si no es corporalmente. El cuerpo es el hábitat de la sexualidad, es el lugar donde la sexualidad habita. Esto lo habían entendido mucho antes que lo entendiéramos los sexólogos, o cuando lo estaban entendiendo la gente que hacía sexología, los poetas. Repasando algunas cosas sobre el cuerpo, me he encontrado algunos hallazgos poéticos que me interesa rescatar a vosotros hoy en esta
hermosa tarde vallisoletana. Pedro Salinas, Salvación por el cuerpo, último poema o uno de los últimos poemas de Razón de Amor, 1936. Escribe Salinas: todo quiere ser cuerpo, cumplirse en la materia, afán, afán de cuerpo. Querer vivir es anhelar la carne, se busca oscuramente sin saberlo un cuerpo, un cuerpo, un cuerpo. El cuerpo ya está aquí, pero se ignora como el olor de rosa, como al olor de rosa se le olvida la rosa. La infatigable sed de ser corpóreo un día en nosotros irrumpe, lo mismo que la luz. Pero luego lo supimos tú y yo en el mismo día, que un cuerpo que se busca solo se encuentra en otro. Bueno, esto es más que una clase de sexología. O sea, entender que Pedro Salinas estaba en 1933 reflexionando sobre una cosa que es absolutamente fundamental. Hay que instalar en la cultura el cuerpo. Ortega había hablado muchos años antes, atrás de la resurrección de los cuerpos. Salinas es, en cierto modo, un hombre que piensa en la estela orteguiana. El cuerpo resucita. El cuerpo ha estado abandonado por la moral judeocristiana a lo largo de todos los siglos anteriores, y de pronto en el siglo XX empieza a resucitar. Y la sexología, el pensamiento sobre la sexualidad, tiene muchísimo que ver con esto que Ortega denominó la resurrección de la carne, la resurrección de los cuerpos. El hecho de que el cuerpo empezara a emerger como algo que importaba. Eso lo empezaron a tener clarísimo, Efigenia lo ha estudiado muy bien, los fenomenólogos de los años 30 y 40 en Francia. La fenomenología de la percepción de Merleau-Ponty, la crítica a la razón dialéctica de Sartre, todo lo que fue de alguna manera el pensamiento, el mejor pensamiento sexológico, fenomenológico, eso es Simone de Beauvoir. ¿Qué somos? Se pregunta Simone de Beauvoir y contesta: somos un cuerpo en situación. Fijaos, somos un cuerpo en situación. Pues bien, ese renacer de los cuerpos es absolutamente fundamental para entender por qué empieza a haber pensamiento sobre la sexualidad. Hay un pensamiento profundo sobre la sexualidad porque el cuerpo pasa de ser algo subordinado y que constituye y que tiene un lugar en la periferia, algo que ocupa el centro. El cuerpo ocupa lentamente en el siglo XX el centro. Empieza con Nietzsche, continúa. Y hoy podemos hablar del sexo como hablamos porque hemos dejado, perdonad la palabreja, pero es fundamental, de ser somatofóbicos. Éramos, el siglo XX lo fue hasta que lo empezó a dejar de ser, y el siglo XXI lo tiene que pelear, sociedades somatofóbicas, que temíamos al cuerpo y que nos avergonzábamos del cuerpo. Esto que ha sido así, fundamental para todos, lo ha sido mucho más aún para el cuerpo de las mujeres. Si todos sentíamos frente al cuerpo o temor o vergüenza, o temor o vergüenza, o temor y vergüenza, las mujeres en muchísima mayor medida, porque han sido socializadas y educadas para temer su cuerpo, para tener una relación con su cuerpo desde el temor. Vamos a meternos ahora en mujer, pero una relación con su cuerpo desde el temor. Incluso también desde la vergüenza de los goces del cuerpo. No solo del cuerpo, también de su exhibición, pero fundamentalmente de los goces asociados al cuerpo. Por tanto, lo primero que es absolutamente fundamental es que entendamos que el trabajo con y sobre el cuerpo constituye una realidad absolutamente insoslayable a la hora de hablar de la sexualidad en este tiempo.
Somos, por tanto, una sociedad que no me atrevo a decir que seamos somatofílica, es decir, que tengamos amor al cuerpo, porque probablemente, lo están estudiando muy bien, lo ha estudiado bastante bien Lipovetsky y tal, pasar de una sociedad somatofóbica a una sociedad de cultivo del cuerpo implica, antes que el cultivo, un culto al cuerpo que está siendo bastante peligroso y nocivo. Por tanto, yo distingo entre cultivo y culto. Lo contrario del miedo al cuerpo no es el culto al cuerpo, es el cultivo del cuerpo. Y el cultivo del cuerpo es absolutamente fundamental también para la otra parte, el segundo vértice del triángulo. Antes, una pequeña reflexión también poética. Pandémica y celeste, de Jaime Gil de Viedma. Para saber de amor, para aprenderle, haber estado solo es necesario. Y es necesario en 400 noches, con 400 cuerpos diferentes, haber hecho el amor. Y a partir de ahí, que sus misterios, como dijo el poeta, son del alma, pero el cuerpo es el libro en que se leen. El cuerpo es el libro en que se leen. Pues bien, el cuerpo nos lee, y leemos en el cuerpo de los otros. El cuerpo de nosotros es nuestra lectura y nosotros somos la lectura que de nosotros hacen otros a través de su cuerpo. Y por tanto el diálogo es un diálogo de cuerpos, corporal, corpóreo. Hablábamos de cuerpo y yo decía que deberíamos intentar el plural para hablar de cuerpos. ¿Qué ha pasado en toda la trayectoria del siglo XX? Pues que esta cultura que ha dejado de ser somatofóbica ha sido somatofóbica durante bastante tiempo y cuando ha descubierto el cuerpo ha empezado a entender que el cuerpo era el cuerpo del varón. Y el segundo gran paso, la segunda gran etapa es empezar a declinar el cuerpo de las mujeres. Os voy buscando dos palabras. El siglo XX ha declinado el cuerpo intentando trabajar fundamentalmente haciendo énfasis en su carácter vigoroso. Por tanto, en el cuerpo vigoroso, en el cuerpo que es, en definitiva, el cuerpo masculino. Toda la batalla del siglo XX, a partir de un determinado momento, ha sido la batalla por dos cuerpos, que es una batalla de géneros y de edades. De géneros y de edades. La coexistencia entre el cuerpo como ideal, entre el cuerpo vigoroso y el cuerpo voluptuoso. El cuerpo vigoroso ha sido el cuerpo del varón, asentado fundamentalmente desde la idea de potencia, que está en lo peor, por decirlo de alguna manera, de una cierta vertiente o versión de lo que es la sexología. Y de lo que fue, por ejemplo, Wilhelm Reich, toda la idea de potencia. Por tanto, también toda la idea de carga y de descarga, de orgasmo, etcétera, etcétera, que está sobre la base del cuerpo vigoroso, que tiene que ver también con un ideal juvenil, por decirlo de alguna manera. Cuerpo vigoroso es cuerpo joven. Cuerpo voluptuoso es el cuerpo de las mujeres. Estamos cumpliendo 40 años, lo voy predicando por ahí donde pueda, de la publicación del Nuevo Desorden Amoroso de Finkielkraut-Bruckner. Bueno, y homenajeémosle, 40 años. Ese es el momento fundamental en que estos dos chavales franceses, tenía uno 28 y otro 29 años, es la edad en la que se es ambicioso, es la edad en la que tampoco se tiene miedo al fracaso, y por tanto se escriben cosas que tienen vuelo porque no se teme que tengan caída, y ese es el Nuevo Desorden Amoroso, 40 años. ¿Qué nos descubrieron Finkielkraut-Bruckner en 40 años? Nos descubrieron dos cosas a la vez que tienen que ver con lo que hoy estamos hablando aquí en Valladolid. Primero, que la sexualidad del siglo XX no puede ser
extender el derecho al sexo que han tenido los varones a las mujeres. En que las mujeres tienen el derecho no solo a tener sexo, sino a tener el sexo que quieren tener. Y por tanto, a definir el derecho a la sexualidad y no solo el ejercicio de la sexualidad. Lo había anticipado ya Machado, Juan de Mairena. Ojo, el gran peligro está ¿en qué? En la libre emisión de un pensamiento esclavo. La libre emisión de un pensamiento esclavo. ¿Qué significa esto? Significa que digamos, la gran trampa que se le plantea a las mujeres a lo largo de una parte del siglo XX es: haced del sexo el sexo que los varones quieren para tener sexo con vosotras. Por tanto, cuando hablamos de cuerpo, lo que hablamos es y hablamos de mujer, hablamos de cómo el cuerpo de la mujer empieza a ser redefinido para alojar el sexo que las mujeres quieren. No el sexo que los hombres quieren que las mujeres quieran, sino el sexo que las mujeres quieren. Como hoy va de versos, Eduardo Galeano, reflexión sobre el cuerpo. Dice la Iglesia, el cuerpo es el pecado. Dice el mercado, el cuerpo es un negocio. Dice el cuerpo, yo soy una fiesta. El cuerpo es una fiesta. Y lo que nos ha dado expresión cabal de la fiesta del cuerpo es el cuerpo de las mujeres. Donde hay fiesta es fundamentalmente y básicamente en el cuerpo de las mujeres. Lo que la moral ha hecho ha sido eliminar por completo la fiesta del cuerpo masculino, reglándole, regulándole, miserabilizándole. Ese es el efecto de la moral, concederle sexo a cambio de que el sexo sea mediocre. Por tanto, que desproveerle de la fiesta, quitarle la fiesta. De repente, cuando y este es el homenaje que debemos a Finkielkraut y Bruckner, cuando descubrimos la relación entre sexo y cuerpo de las mujeres, descubrimos la fiesta. Descubrimos que ahí está la fiesta. A esa fiesta, Finkielkraut y Bruckner la llaman con toda claridad voluptuosidad. Es lo contrario del rigor y del vigor que se reclama del cuerpo masculino. Por tanto, a partir de ahí empezamos a dialogar, este es el diálogo en el que estamos, entre cuerpos vigorosos o cuerpos voluptuosos. Eso es absolutamente fundamental en la estructura de la sexualidad por edades. Los mayores empiezan a tener radicalmente y fértilmente sexualidad cuando suprimen la idea del cuerpo como algo vigoroso y aceptan con toda radicalidad que los cuerpos son voluptuosos. Porque los cuerpos de los mayores pueden ser voluptuosos, deben ser voluptuosos, están o pueden estar perfectamente orientados y educados a la voluptuosidad. Por tanto, tiene que ver con los géneros y tiene que ver con las edades, tiene que ver con una redefinición radical de los atributos de la sexualidad a lo largo del siglo XX y del siglo XXI. Se lo intento explicar a mis alumnos con relativa claridad. ¿Cuál es el problema? El problema es que el siglo XX... Primera pregunta, ¿ha sido el siglo XX el siglo del sexo? Sí. Cuando empezó el siglo XX, Freud se planteó como tarea, una tarea para un siglo. Tenemos un siglo para poder hablar del sexo y para poder, por tanto, eliminar sobre el sexo lo que sobre el sexo en este momento pesa, que es que el silencio. A eso Figenio en otros tiempos lo llamó la tabuización del sexo, convertir el sexo en un tabú. Es decir,
¿Qué es un tabú? Aquello que se oculta, aquello de lo que no se habla, aquello que está que no está desvelado. Pues bien, la tarea para un siglo que nos planteó Freud a finales del siglo XIX para el siglo XX se ha cumplido. El siglo XX ha sido el siglo del sexo. Ha sido con toda claridad, con toda rotundidad, el siglo del sexo. Segunda pregunta, ¿ha sido el siglo XX el siglo de las mujeres? Sí. Si cualquiera piensa cómo empezó esto que llamamos, esa categoría histórica que diría Simone de Beauvoir, a la que llamamos mujer, el siglo XX, y pensamos cómo ha finalizado el siglo XX, hay que deducir con toda claridad que el siglo XX ha sido el siglo de las mujeres. Lo cual no quiere decir que haya finalizado la lucha de las mujeres, ni muchísimo menos. La lucha, evidentemente, continúa en multitud de planos, pero, contemplado con perspectiva histórica, el siglo XX ha sido el siglo de las mujeres. Fijad este aula. ¿Hubierais imaginado esto en 1917? Efigenio os ha estado contando un poco las desventuras y las aventuras de lo que era la sexología. ¿Hubierais imaginado esto? No. Fijaos. El siglo de las mujeres, el siglo del sexo. Y la pregunta, haciéndola compleja, es: ¿este siglo, que ha sido el siglo del sexo y que ha sido el siglo del sexo, y que ha sido el siglo de las mujeres, ha sido el siglo del sexo de las mujeres? Esta es la herencia que el siglo XX en buena medida le deja al siglo XXI. Poder ser el siglo del sexo de las mujeres. ¿Qué significa qué? Que significa empezar a entender en toda su magnitud la complejidad de la sexualidad femenina, que no es la respuesta sexual, ni siquiera la respuesta sensual, sino la complejidad de la sexualidad femenina, para declinarla y para que los varones nos dejemos de alguna manera, como muy bien decían Finkielkraut y Bruckner en El nuevo desorden amoroso, acoger de la turbulencia de lo femenino. La turbulencia de lo femenino frente al afán de simplicidad y de claridad de lo masculino. Pues todo eso está en el cuerpo de las mujeres. De pronto, la gran reflexión que el siglo XX tiene que empezar a hacer, lo empieza a hacer el feminismo francés de la diferencia, lo continúan después haciendo textos seminales como El nuevo desorden amoroso, es pensar el cuerpo de las mujeres. Estamos, por tanto, en el otro vértice. Cuerpo, sexualidad, y hay un tercer elemento, una P maldita, que aparece en una cierta parte del siglo XX, sobre la que voy a tener que reflexionar necesariamente hoy, que es el peligro. Cuando Finkielkraut y Bruckner escriben El nuevo desorden amoroso, el peligro no está en el horizonte. El peligro no está en el horizonte. Finkielkraut y Bruckner escriben en París El nuevo desorden amoroso en 1976, lo publican en 1977, y entonces, aunque en Estados Unidos empezaba a asomar la idea de peligro, era una especie todavía de insinuación. Estaba meramente insinuada. Iba a ser una idea, digamos, americana, pero estaba insinuadita. No había apenas, no tenía, por decirlo de alguna manera, expresión. ¿Qué le pasa a la sexualidad en el siglo XX? Que esta sexualidad que ha admitido encararse con el cuerpo y por tanto con el placer, porque el cuerpo es el lugar donde habita el placer y el deseo. Somos deseantes en clave corporal, no anímicamente, somos corporalmente deseantes.
somos gozantes en términos radicalmente corporales. No estaba todavía, insisto, la amenaza del peligro. De repente, al otro lado del Atlántico, se empieza a descubrir el peligro. Fijaos, seguramente algunos de vosotros lo sabéis, pero otros probablemente no. En los primeros años 80 se abre un profundo debate en el seno del feminismo americano en torno a la sexualidad. Las mujeres desde el 70, de lo que fue la segunda oleada, han interpretado la necesidad de redefinir su condición ciudadana en clave de lo que luego los sociólogos, algunos sociólogos ingleses llamarán la ciudadanía íntima. Es decir, no solo la idea de sujetos que tenemos derechos en términos civiles, sino también derechos en términos de intimidad. Y por tanto la ciudadanía íntima empieza a reclamar esa condición. Pues bien, los primeros años de la década de los 70, las mujeres, en todo lo que es el primer gran movimiento global que se da en el mundo, que es el feminismo es el primer gran. Antes de que existiera globalización, existió globalización económica, existió un fenómeno de globalización extraordinariamente interesante, que fue el feminismo. Un fenómeno de globalización que implicaba que las mujeres de Australia, de Estados Unidos, de Francia, de Italia, de Inglaterra, de tal, pensaran al unísono su condición de mujer. Nosotros en España tardamos un poco más porque teníamos el reloj fuera de hora. Y lo que para la segunda oleada de feminista fueron los primeros 70, últimos 60, primeros 70, en el caso español fueron los últimos 70. Las jornadas de Granada, que tuvieron lugar en el 79, y fue la emergencia ya de tener que pensar la sexualidad de las mujeres. ¿Por qué? Porque la sexualidad ocupa un lugar esencial en el pensamiento feminista. Por tanto, hay que pensar que no se piensa del todo a las mujeres, sino se las piensa como seres sexuales y con derechos a definir sus propios derechos. Pues bien, durante un buen puñado de años, ese pensamiento, esa incorporación de la sexualidad al proyecto de las mujeres, al proyecto vital de las mujeres y al proyecto político del feminismo, es doble, es incorporación de la sexualidad como parte del proyecto político del feminismo y como parte del proyecto vital de las mujeres, pues empieza a verse seriamente, digamos, amenazada porque de pronto emerge el peligro. Pero fijaos, cuando en los primeros 80 en Estados Unidos se empieza a estudiar, se divide el feminismo en feminismo prosexo. ¿Qué significaría el feminismo prosexo? Aquel que entiende que el peligro es un contexto, pero no un texto, y que por tanto hay que reafirmar el peligro el placer en un contexto de peligro. Nadie niega que haya un contexto de peligro. ¿Cómo se va a negar un contexto de peligro cuando las estadísticas nos cuentan las mujeres que mueren víctimas de la llamada violencia de género, etcétera? El peligro es un contexto, pero no se puede escribir la sexualidad femenina con el texto del peligro, que es el paso gigantesco que da el feminismo antisexo. ¿Cuál es el paso? El paso es tremendamente, es epistemológicamente interesantísimo y culturalmente terrible. Epistemológicamente interesantísimo, porque la pregunta que se hacen las feministas antisexo es: ¿quién determina a quién? ¿El sexo al género o el género al sexo? Y fijaos cuál es la respuesta del feminismo antisexo. Quien determina es el sexo al género. El género que llamamos mujer se hace por la posición que la mujer ocupa en el sexo.
para que entendáis el medio minuto, como para decirlo con las palabras que utiliza Cathy McKinnon. La mujer es follada y el hombre folla. Por tanto, la posición estructural de la mujer en el sexo es ser follada. No hay que meterse en más complicaciones. El hombre folla, la mujer es follada. Por tanto, esa posición estructural, ¿qué es? Ser follada, es decir, una posición subordinada que define el género. El género se define como subordinado por su posición en el sexo. La pregunta fundamental es, ¿cabe pensar esto en clave distinta? Porque de ahí se deduce otra cosa. Se deduce lo siguiente. Si yo tengo una posición subordinada, es que uno tiene ganada la posición de sujeto y el otro tiene ganada, o no ganada, está condenada a la posición de objeto. El feminismo antisexo, la mujer en el sexo con un varón solo puede ser follada. Por tanto, como solo puede ser follada, solo puede ser objeto. No puede tener ni acceder a la condición de objeto. Luego, el sexo es el que objetualiza a la mujer. Por tanto, repensemos las salidas que sea, pero estas son las posiciones estructurales. ¿Qué es lo que la sexología tiene que hacer en este proceso? Y estoy ya llegando, tiene que romper este dilema. Cuando estamos hablando de complejidad, estamos hablando de la reivindicación del I y por tanto de la negación del O. ¿Qué significa la reivindicación del I y la negación del O? Significa la reivindicación de nuestro doble y simultáneo carácter de ser objetos y sujetos. El sexo nos hace objetos y sujetos porque lo había visto con muchísima claridad Merleau-Ponty, los fenomenólogos. No podemos nunca evitar la mirada del otro. Somos para el otro un objeto, aunque no queramos, entre comillas. Y por tanto lo que se trata es de establecer en toda su radicalidad y en toda su riqueza la doble condición sexuada de ser sujeto que se hace en la medida en que otro le toma como objeto. Por tanto, no somos sujeto u objeto, somos sujeto y objeto. ¿Qué problema tenemos? Un problema absolutamente terrible. Las feministas de antisexo habían dicho, como no queremos ser objetos, prescindamos del sexo. Fijaos, prescindamos del sexo. Pregunta a las mujeres, ¿hay que recuperar la condición de objeto para afirmar desde ella la condición de sujeto? Y hay que hacer otra cosa, aún más difícil, saber tratar al otro como objeto. Hay que aprender a reapropiarse del otro como objeto y a entender que el trato del otro como objeto no es en modo alguno, en términos de sexualidad, es un trato vejatorio, ni muchísimo menos. Es el ser mismo de la condición sexual. Ahora bien, habría que añadir al tratar como objeto un paréntesis en el que ponga bien. ¿Qué somos? Sujetos que debemos aprender a bien tratar a los otros, para ser bien tratados por los otros. Bien, este es el discurso de la sexualidad de nuestro tiempo. ¿Dónde está el peligro? Bueno, el peligro ha estado en que hemos confundido el texto con el contexto. Y yo no vengo aquí a Valladolid a negar el contexto del peligro, porque sería necio. No se puede negar que las mujeres en el patriarcado viven en un contexto relativamente peligroso. Relativamente peligroso. ¿Por qué? Porque el patriarcado, este patriarcado, como dice muy bien Celia Morós, el patriarcado debilitado en el que vivimos, no ha dejado de ser patriarcado, aunque está radicalmente debilitado o debilitándose en gerundio, sigue siendo patriarcado. Y por tanto, en una sociedad que sigue siendo un heteropatriarcado, hay
un contexto de peligro relativo, pero no se puede pasar del contexto al texto. El peligro no puede ser de ninguna manera el texto. De ninguna manera puede llegar a ser el texto. Pues bien, cuerpo, sexualidades. Vuelvo. Cuerpo, placer, cuerpo, por tanto, placer, mujer, peligro. El cuerpo, dice, el cuerpo voluptuoso frente al cuerpo vigoroso. Primero, el cuerpo. Afirmemos el cuerpo. Segundo, afirmemos el cuerpo voluptuoso porque eso significa aceptar la complejidad y la incertidumbre que habita en el descentrado cuerpo masculino, femenino frente al centrado cuerpo masculino. Y después, dialoguemos bien con el peligro. Dialoguemos bien con el peligro. No confundamos el peligro como contexto con el que hay que contar y con el que, por tanto, obliga a una gestión inteligente y personal y de los poderes públicos. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado una cosa, en medio de esto y termino, que los poderes públicos han conveniado con el feminismo de la diferencia que el peligro es el texto. Y por tanto, ¿qué han hecho? Han suprimido sutilmente la sexualidad. Fijaos, han suprimido sutilmente la sexualidad. ¿Para qué? Para hablar del contexto peligroso de la sexualidad, o en el que la sexualidad, por decirlo de alguna manera, se desarrolla. Bueno, esta es la lectura que he hecho de lo que creía que me pedía Dialoga Sex, no diálogo, sino dialoga Sex, y creo haber podido adivinar en esta excursión por estas 4 palabras algunas de las actualidades fundamentales de lo que soy el discurso de el cuerpo, las mujeres, las sexualidades y el peligro en nuestro complicadísimo siglo XXI. Nada más, muchas gracias.